Mateo 5. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Lo que vamos a aprender es algo muy bueno. ¿Cómo tú y yo podemos saber cuáles son las características de un creyente que cumple su palabra? Fíjate que cuando estaba haciendo el análisis gramatical del pasaje, me di cuenta que el versículo 12 es una idea en sí sola, en sí misma. Entonces, muy pocas veces hago esto, muy pocas veces predico un mensaje de un solo versículo, pero llegó el día, ¿verdad? Llegó el día. Lo hicimos en el pasado con el Salmo 23, ¿verdad? Versículo por versículo. Este es uno de esos días. Fíjate que, ¿de qué vamos a hablar? Mira, la realidad de las cosas es que todos nosotros a veces hacemos compromisos. Permíteme que se está metiendo aquí esto. Todos nosotros hacemos compromisos, pero la verdad es que nadie de nosotros está exento de los compromisos. O sea, de repente hay situaciones que van a venir a nuestra vida donde necesitamos comprometernos, pero aquí es donde viene el asunto, ¿verdad? Como creyentes, ¿qué tanto cumplimos lo que prometemos? ¿Verdad? Si tú estás consciente de la realidad, hoy vivimos en un mundo donde la palabra casi ya no vale nada, ¿verdad? Hasta hace quizás ahí por los años 70, todavía en Alemania hay registros de que se podían hacer transacciones de palabra. La gente se daba la mano y ahí quedaba hecho el trato y se hacían las transacciones y los pagos solamente por darse un buen apretón de manos. ¿Por qué? Porque antes la palabra pesaba, antes la palabra se cumplía. ¿Qué es lo que va a hacer Santiago ahorita? Santiago va a ir por un camino donde él va a dar el toque final de uno de los problemas que ha tocado durante toda la carta, y es el problema de la lengua. ¿Y cuál es el toque final? No jures o prometas, mejor cumple lo que digas, lo que dices, mejor cumple lo que dices. Y si no hay, si una cosa es tan importante para cada uno de nosotros como creyentes, es esto. Es que cada uno de nosotros debemos de comprender que como hijos de Dios, lo que nos distingue, lo que debería de mover todas nuestras características, nuestro ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos, las relaciones que tenemos, debería estar fundamentada en la verdad. Entonces aquí, fíjate, esta no es la pregunta que vamos a contestar el día de hoy. La pregunta es, ¿cuáles son las características de un creyente que cumple su palabra? Pero yo te hago la pregunta, ¿cumplo lo que prometo? ¿Cumples? ¿Cumples lo que prometes? ¿Haces compromisos que sabes que no vas a cumplir? Porque esto, l- déjame decirte que el versículo es duro. Yo te pido que lo leamos juntos. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Para qué? Para que no caigas en condenación. Este pasaje, tú te vas a dar cuenta que viene en la misma línea que ha venido Santiago durante toda la carta, ¿verdad? Una línea bien dura. Pero aquí es donde nosotros debemos de entender por qué razones él está haciendo esto. Y yo te lo voy a ir explicando. Entonces vamos a ver el primer punto. O sea, para cumplir, para ser un creyente que cumple con su palabra, debemos de entender que lo primero que debemos de hacer es siempre, siempre, y escúchame por favor, es hablar verdad, hablar verdad. Y si tú te has dado cuenta, hoy voy a usar una nomenclatura diferente, ¿verdad? Y es 12 A, B, C y D, porque vamos a ir por frases. Pero fíjate, antes de pedirle a alguien que te crea, la verdadera pregunta es si tu palabra sostiene por sí sola lo que estás diciendo.
La verdadera pregunta para ti el día de hoy es si eres un creyente de palabra. Si tienes que traer otros elementos a la conversación para poder querer tener la confianza de alguien, entonces déjame decirte que ahí podrías estar entrando en evidencia de que hay algo que no está bien contigo. Entonces, vamos a ir analizando. Primer lugar, fíjate la primera frase que aparece en el versículo y dice, por sobre todo. O sea, esta es la primera vez que Santiago usa esta frase en toda la carta. O sea, él está diciendo, de todo lo que te he dicho, de todo lo que yo te he hablado, si hay algo en lo que vas a poner atención, te pido que pongas atención en esto. Eso es lo que él está diciendo. Él está agarrando esta frase para decir que hablar con verdad implica que esto es un mandamiento preeminente. Fíjate, la frase por sobre todo viene de pantón, perdón, que literalmente significa que es más importante que todas las cosas. ¿Qué es lo que está haciendo Santiago? Santiago le está dando prioridad absoluta, no es un tema secundario de la carta, es su conclusión sobre el tema de la lengua. ¿De qué estás hablando, Mario? Mira. Él básicamente lo que él está diciendo es, este es mi último llamado para ti. De todos los temas que hemos hablado de la lengua, cuídate de hacer juramentos, cuídate de hacer compromisos que no estás dispuesto a cumplir. ¿Y por qué te digo? Mira, él habla para Santiago, lo hemos visto en toda la carta, ha sido un tema recurrente donde él ha puesto el habla como una muestra de una fe genuina. La manera en cómo tú hablas evidencia realmente que tan maduro eres tú espiritualmente. Y yo aquí, para que pudieras recordarlo, puse aquí en la pantalla. Fíjate, en el capítulo 1:26 dice que la religión es vana si no se refrena la lengua. ¿Te recuerdas lo que decía el pasaje? Que el que refrena su lengua es hombre capaz de controlar todo su cuerpo. O sea, una persona que sabe controlar lo que dice va a demostrar que su religión es verdadera. Segundo elemento, en capítulo 2:12 dice que hablar y actuar como quien sabe que va a ser juzgado por la ley de la libertad. ¿Y te acuerdas cuál es la ley de la libertad? La ley del amor. Y él hacía este argumento donde él decía que yo no puedo estar hablando mal de alguien porque esa persona ha sido hecha a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando yo me pongo a murmurar de alguien, entonces estoy hablando mal, que es el siguiente punto, ¿verdad? Que es uno de los puntos que está al final en el capítulo 4. Pero mira, luego habla en el capítulo 3 sobre la importancia de gobernar la lengua. ¿Por qué? Porque el problema de una lengua sin gobierno es que evidencia a una persona que no está siendo gobernada por Dios. Entonces, y finalmente, en toda esta línea, en el capítulo 4, él dice que no murmuremos los unos de los otros. Entonces, el versículo 12 es una conclusión lógica de este gran tema que él ha usado a lo largo de toda la carta. Y este gran tema, él viene hoy a decir, como a poner el clavo en el ataúd, diciendo, sobre este tema importante del uso de la lengua, es lo siguiente: no jures, no hagas compromisos que no puedes hacer. Ahora, y entonces, ¿qué hacemos con estos momentos donde jurar es parte de la vida? O hacer votos es parte de la vida, o hacer compromisos es parte de la vida. Es que hay votos que son legítimos. Y la misma Biblia lo evidencia. Mira, hay casos válidos en la Biblia, y lo hice a propósito a ponerlo pequeño porque no me quiero detener a leer todo eso, ¿verdad? Pero hay ocasiones solemnes, ¿verdad? Que se dieron en la Biblia, que están registradas aquí, donde tú puedes ver cómo estas personas invocan el nombre de Dios
y que también Dios mismo instituyó juramentos para poder arreglar algunos problemas sociales que se daban. En el segundo lugar, tú ves que Dios mismo jura por sí mismo. ¿Por qué? Porque Él está comprometiéndose a cumplir con el pacto que está haciendo con quienes está jurando, haciendo estos juramentos. Y en tercer lugar, los que juran deben de hacerlo sabiendo cuáles son las consecuencias. Jesús y Pablo ambos hicieron uso de juramentos delante de otros porque estaban dispuestos a cumplir lo que iban a decir. Entonces hay una realidad. Los votos, los compromisos, los juramentos a veces son parte de la vida. Yo te voy a recordar algún momento muy importante, ¿verdad? ¿Cuántos están aquí que son casados? Ah, pues tú ya hiciste un juramento, ya hiciste un voto, ¿sí o no? ¿Te recuerdas cuando estaba frente a tu doncella, verdad? Y lo mirabas como que era un ángel resplandeciente, ¿verdad? Hoy parece ángel caído, dices, o sea, lo mirabas y ¿qué le dijiste? ¿Te recuerdas lo que le dijiste? O quizás el pastor te ayudó y te dijo, ¿prometes amarle? Sí, prometo. ¿Prometes mantenerte firme y fiel ante todas las demás mujeres? ¿Verdad? Sí, prometo. ¿Prometes permanecer en enfermedad y en salud hasta que la muerte los separe? Sí, prometo. ¿Y cuántos de nosotros estábamos conscientes que en ese momento que estábamos haciendo esos compromisos estaban siendo delante de quién? De Dios. Yo no sé si te ha tocado alguna vez ir quizás a un juicio donde te han hecho poner la mano sobre la Biblia y te han dicho, jura, jura usted decir la verdad y solamente la verdad y nada más que la verdad, con la mano en la Biblia, ¿verdad? Bueno, si no lo has hecho, pero lo has visto en las películas, ¿verdad? Y la gente dice, sí, lo juro. O sea, hay momentos en la vida donde no vas a poder escapar de esos compromisos. El problema es que tú y yo debemos de entender cuál es la línea detrás del pensamiento de Santiago. Mira, debes de entender que el problema no era jurar, el problema era jurar sin cumplir. Levíticos 19:12 lo dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Yo estoy pidiéndote que no hagas compromisos que sabes que no vas a cumplir. Entonces, date cuenta que en el corazón de Santiago le está levantando este mandamiento para decir, por sobre todas las cosas, no uses tu boca para hacer compromisos que no vas a cumplir. Hablemos de matrimonio. ¿Cuántos de nosotros dijimos, ¿prometes amarle? Sí, prometo. Y ahora el matrimonio se está muy lejos de eso. Ahora el matrimonio realmente lo único que es una caricatura de esa promesa porque realmente te has olvidado ese compromiso que hiciste delante del Señor. Eso es darnos cuenta el día de hoy que no estamos enfatizando el valor que la Biblia le pone cuando nos comprometemos con Dios a algo. Entonces debemos entender que es un mandamiento preeminente. Cada vez que tú vengas y le digas al Señor, Señor, mira, Señor, porque eso es una manera de un voto o juramento. Yo te prometo que si tú me haces este milagrito, yo entonces voy a hacer esto por ti. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que a veces has dicho a otros, mira, no, yo casi no escucho esto, pero he escuchado a algunas personas a veces en la vida decir, te lo juro por mis hijos, te lo juro por mi familia, que te estoy diciendo la verdad.
cuidado. Date cuenta que en el sentir de Santiago, esto es algo muy importante. Y mira qué es lo importante, dice, por sobre todo, hermanos míos, dice, no juréis. No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Entonces, hablar verdad implica que hay que cumplir, porque el mandamiento es no jures, no jures, o sea, no lo hagas. Pero si lo haces, entiende que es algo que el Señor espera que tú cumplas. Fíjate que aquí la palabra no jurar viene de dominio, que no significa simplemente decir o afirmar algo. Jurar es hacer una declaración invocando un juramento y comprometiéndose con la verdad de lo que se afirma. O sea, cuando yo le digo a alguien, yo te prometo que te voy a pagar, eso es un compromiso donde está involucrada mi palabra y yo debo entender que delante del Señor voy a ser llamado a cumplir lo que estoy diciendo. Y fíjate que muy interesante que Él viene y dice, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Mira, lo que Santiago está condenando aquí es el juramento evasivo. ¿De qué estamos hablando, Mario? Mira, la tradición rabínica, ¿verdad? No el Antiguo Testamento, sino la tradición que habían construido los judíos para controlar al pueblo, para imponer cargas sobre el pueblo, dejaba una puerta trasera. Tú lo vas a ver en Mateo capítulo 5. Mira, vamos a leerlo de antemano, dice. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Qué significa perjurar? Perjurar significa cometer perjurio. ¿Qué es el perjurio? Es mentir deliberadamente para poder manipular la confianza de alguien, sabiendo que no voy a cumplir. Entonces, por eso el Señor Jesucristo, que es el pasaje paralelo, el pasaje gemelo de lo que está diciendo Santiago, dice lo siguiente, dice, versículo 34, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí y sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Quédate con esta última frase en la mente porque vamos a regresar a ella más adelante. Pero mira, ¿puedes observar lo que está diciendo Jesús aquí? Lo que Jesús está diciendo, cada vez que tú haces un compromiso, cada vez que haces una promesa, debes de estar consciente que estás haciéndolo delante de Dios. Ahora, fíjate que este versículo aquí en Mateo nos evidencia algo. La cultura judía había llegado a esta mala práctica donde ellos decían, si haces juramento por Dios, ese tienes que cumplirlo, pero si tú juras por cualquier otra cosa, entonces ¿sabes cuál es la oportunidad? Te puedes quitar la culpa porque como no juraste por Dios y su nombre, puedes faltar al compromiso. Fíjate qué interesante. Esto estaba evidenciando lo mismo que el Señor Jesucristo evidencia adelante en este versículo que acabamos de leer. Jesús dijo que no hay nada por lo cual jurar que no toque de algún modo a Dios mismo. Entonces el vacío legal que ellos habían inventado es simple y sencillamente una ilusión. ¿Ok? Entonces, yo hablaba ayer con Silvia y con Andrés y ustedes escuchan en la gente de la iglesia diciendo, hey, te lo juro. No, te juro por eso. Y la verdad es que por lo menos aquí en nuestra iglesia yo nunca he escuchado que la gente anda diciendo, te lo juro, te lo juro, te lo juro. O sea, no es una práctica de nuestros días. Entonces, ¿cómo este pasaje
es una realidad en nosotros el día de hoy. Podríamos decir, esto entonces no nos compete, ¿verdad? Porque ya no estamos en esa práctica. Cuidado. Hay ciertos elementos, por lo menos en el matrimonio, de compromisos que hemos hecho delante de Dios, que sí estamos llamados a cumplir. De eso no nos podemos desvincular. La pregunta es, ¿qué tanto tú estás cumpliendo con tus votos en el matrimonio? Solamente. ¿Qué tanto tú de verdad has sido fiel a tu cónyuge? ¿Qué tanto tú de verdad, delante del Señor, le has dicho toda la verdad? No hay nada escondido entre tu pareja y tú. ¿Qué tanto tú de verdad, le amas? Y esto se evidencia en el trato, no solamente en lo que dices. Se evidencia en la forma como le acompañas, cómo le cuidas, cómo le hablas, cómo te preocupas por ella, cómo estás dispuesto, como dice Efesios capítulo 5, a cuidar y sustentar, que la cuida y la sustenta, que la nutre, que le provee todo lo que necesita, todo. Cuando digo todo, es que el hombre está dispuesto a proveer absolutamente todo, emocional, física y principalmente la parte espiritual. Y la cuida, la protege en estas mismas tres áreas. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Solo esto ya es un gran problema si no lo estás haciendo. Porque te has comprometido delante del Señor a cumplir estos votos. Número 2, vamos un poquito más light porque ahora esta es la realidad en la que vivimos. Mire, hermano, ¿y será usted que nos puede ayudar, verdad? En esta área del ministerio. Sí, hermano, yo ahí voy a estar, se lo prometo, ¿verdad? Y el domingo en la mañana es como, "Ah, ay, le voy a decir a- aquí tengo a Iván, ¿verdad? Le voy a decir a Iván que voy a dar, estoy enfermito. Y como está la prédica en línea, ¿verdad? Ay, voy a ver. Y adiós compromiso con el Señor. Eh, cada vez que tú has tomado la decisión de venir y decirle a alguien que está a cargo de uno de los ministerios, hermano, yo aquí, cuente conmigo, yo estoy ahí en lo que usted necesite. Y cuando te llama, ay, fíjese que hoy no puedo. Y entonces cuando puede, no, no, hoy tampoco puedo. Y entonces mire que no sé qué, no, tampoco puedo. Y entonces de toda la programación que se ha hecho, ningún domingo pudiste. Pero hiciste un compromiso que no estabas dispuesto a cumplir. ¿Sabes? Esto no es algo que debemos de tomar ligeramente, porque el creyente que cumple en su palabra va a cumplir su palabra independientemente del costo que esto pueda tener en su vida personal. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El que hace estas cosas dice no va a resbalar nunca. La persona que está dispuesta a comprometerse con su palabra, a decir que va a hacer algo por el Señor, es una persona que va a ir hasta las últimas consecuencias para hacer lo que Él se ha comprometido con su Señor. Y yo voy a ser honesto, ¿verdad? Voy a ser honesto. ¿Ustedes creen que no han habido domingos en que me levanto y digo yo, ay, ¿y a quién le hablo, verdad? Sí, porque a veces dan ganas de decir, quiero descansar, pero si yo soy consciente de con quién he hecho el compromiso, yo me pregunto, ¿qué excusa le voy a dar si realmente lo que está detrás, en la parte de atrás, es mi propia holgazanería? No podría. ¿Sabes? Por eso te decía, lo que Santiago no prohíbe es el voto solemne, el y único, el matrimonio, la ordenación pastoral, el testimonio legal que tú vas a hacer, ¿verdad? Estos siguen siendo plenamente legítimos. Y yo te pongo ahí
tus compromisos con el Señor para servir al Señor, debes de cumplirlos, porque eso son cosas que tú has hablado con Él. Lo que le hayas prometido al Señor, yo te animo, mi amado hermano, mi amada hermana, cúmplele al Señor. Y si no has cumplido, pídele perdón y cambia de posición, porque te vas a dar cuenta que es muy difícil cumplir. Porque como aprendimos la semana pasada, todos fallamos. Entonces, lo que Santiago sí está condenando es el compromiso cotidiano que se hace sin intención de cumplir. O sea, es en otras palabras usar tu palabra para manipular la confianza de otras personas para lograr tus propios objetivos. Y ahí cuidado. Cuidado porque a veces las empresas para eso te contratan, para que des tu palabra en algo que sabes que no se va a cumplir. Cuidado. Cuidado porque estos son elementos donde a veces el enemigo quiere ponerte un gancho donde tu palabra quede comprometida. Entonces, fíjate, ya leímos la mitad casi del versículo. Debemos de entender entonces lo siguiente. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. Porque Dios, Él no se agrada de los insensatos. Hacer promesas a Dios y no cumplirlas es falta de sensatez. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Prometer y no cumplir es peor que no haber prometido. Y aquí es donde nosotros debemos de cuidar nuestra palabra. Por eso yo te hago estas preguntas el día de hoy. Cuando hago compromisos, ¿estoy usando mis palabras para convencer a otros de algo que no estoy dispuesto a cumplir? No, mire, yo le prometo que esto va a estar hecho, ¿verdad? Los que a veces trabajan en la construcción, ¿verdad? ¿Y cuándo va a entregar? Ah, ok, sí, en 2 semanas. Y cuando llegan las 2 semanas, fíjese que en mi país dicen que cuando alguien te dice, fíjese que, lo que viene es otra mentirota, ¿verdad? Yo le prometo que vamos a terminar en tal día. Y llega la siguiente fecha y vuelvo a prometer, no, es que fíjese que me faltó esta cosa, y de ahí vuelvo. Entonces, estoy manipulando y estoy faltando a mi palabra. Hay una promesa, por otro lado, que hice y que todavía no he cumplido. Hay algo que yo he hecho con alguna persona que le prometí, le di mi palabra y no le he cumplido. Hay algo que yo he hecho con el Señor que yo le dije que iba a hacer y no le he cumplido. Si has entrado y te has enredado en las palabras de tu boca, yo te animo, hermano, cumple, cumple, porque eso va a formar tu carácter. Y en tercer lugar, mi manera de hablar demuestra que la verdad es una característica de mi vida. Esto me llega a un segundo elemento, mira. Un creyente, una característica de un creyente que cumple su palabra es que habla con prudencia. Es un creyente que habla con prudencia. Dice, si no, dice, que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Se acabó. ¿Sabes lo que está diciendo Santiago? Santiago no se queda en la prohibición, da también el lado positivo de la prohibición. Él dice, no jures, sino que esta es la manera correcta de vivir. Sí, sí, no, no. Entonces, el creyente que cumple su palabra es aquel que habla menos y sostiene lo que dice. Hermano, ¿y usted puede venir aquí a apoyarnos, verdad, tal día? No. ¿Por qué? No puedo.
Prudencia. Hermano, ¿y usted puede venir aquí? Sí. ¿Y cómo hacemos? Ah, pongámonos de acuerdo. Se acabó. Pero no hagas compromisos que no estés dispuestos a cumplir. Sí, hermano, yo ahí voy a estar. ¿Y a qué hora hay que estar? Tal, ok. ¿Y qué quiere que traiga? Sí. Va, ok. Ya está, se ve así como que lo anota, ¿verdad? Ya. Ok, va, ok. Nos vemos ese día. ¿No te ha pasado que de repente 10 minutos antes te ponen, hermano, fíjese qué tal cosa y no sé qué, y no sé cuánto, y no sé qué, y no sé qué? Y uno dice, oh, ok. Pero nos enredamos en la boca porque no hemos aprendido a ser prudentes. Fíjate, ¿cómo habla el creyente prudente? Pone freno. Mira, vamos a ver esta misma frase desde diferentes perspectivas. Sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. El creyente prudente no habla impulsivamente, piensa antes de responder, refrena sus labios y mide sus palabras. Es una persona que no va a hacer compromisos que sabe que no puede cumplir. Esta es la misma persona que Santiago está mencionando en el capítulo 1:19, que creo que aquí está, de verdad, pero él dice ahí en el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Usted le está pensando en este mismo rasgo de carácter que lleva a las personas por un dominio de su palabra donde no va a decir de más para no comprometerse en sus palabras. Mira, eso es lo que dice Proverbios 10:19. En las muchas palabras nos falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces, en segundo lugar, ¿cómo habla un creyente prudente? Con claridad. Porque el creyente prudente piensa antes de responder, por eso su sí es sí y su no es no. Por esto no es necesario jurar. Porque no detenerte a pensar en los compromisos que haces siempre va a tener consecuencias. Mira lo que dice Proverbios 15:28. Dice, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos va a derramar malas cosas. ¿Sabes lo que está diciendo Proverbios? Cuando hablas de más, te vas a meter en un montón de problemas. Cuando hablas de más, te vas a enredar en tus palabras. Si alguien te dice, mire, hablábamos de esto con José Tapia, que a veces dice uno, ¿y cómo saber si es la voluntad de Dios, verdad? Cuando uno está tomando decisiones tan sencillas como comprarse un televisor, pues ¿cómo saber si esa es la voluntad de Dios, verdad? Y entonces dice él, es tan sencillo, ¿verdad? ¿Tienes para pagar el televisor o te vas a endeudar? No, no tengo para pagar el televisor. No lo compro. No, es solamente decir no. Pero cuántas veces, ¿verdad? Llegas al centro comercial y te dicen, venga para acá, mire, fíjese una oferta, 24 meses sin intereses. Y entonces usted se va a poder llevar ese televisor de 80 pulgadas, el que nunca ha tenido. Mire, usted se lo merece. Nunca te han dicho así. Dese la oportunidad, usted se lo merece. Y porque no sabemos ser prudentes, mire, empezamos a preguntar, ¿y cómo podemos hacer con esta situación? ¿Y cuáles son las facilidades de pago? Sí. ¿Y sabe qué? Le damos la tarjeta también. Yo te hago la pregunta, pero sabes que cada vez que tú haces un contrato, es un compromiso. Y es algo que estás llamado a cumplir. Entonces, cuando tú haces el contrato para adquirir una tarjeta de crédito, ¿sabes qué está esperando el Señor? Que pagues. Por eso, cuando tú lees los contratos, están hechos para que no los leas. ¿Has visto? Que los contratos son así, el montón de letrita pequeñita, ¿verdad? Sí.
Y entre medio va pasando la letra más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita, para que no leas lo que estás comprometiéndote. Esa es una manera de enredarte en las palabras. Falta de prudencia, falta de claridad. Uy, debo botar esto. Y tres, ¿cómo habla el creyente prudente? Mira, ¿cuál es la motivación? No está en el pasaje que estamos leyendo, está 4 versículos antes. Mira lo que dice el 5:9. Hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. O sea, ¿por qué hablar así? Porque el juez está delante de la puerta. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. Santiago ya lo dijo 4 versículos antes. Esta realidad es la motivación suficiente para este tipo de honestidad, para este tipo de prudencia. Por eso Mateo 12:36 dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. ¿En dónde? En el juicio. ¿Delante de quién? Del juez. Entonces, ¿cómo habla un creyente prudente? Con freno, con claridad y con la motivación correcta, sabiendo que un día vamos a estar delante del Señor dando cuentas. Entonces te hago la pregunta, mira, ¿estoy midiendo las consecuencias de mis palabras antes de hacer un compromiso? ¿Estoy midiendo lo que esto puede traer a mi vida cada vez que yo me comprometo con mis palabras? Mis palabras son claras y confiables de manera que cuando digo sí, realmente quiero decir sí, y cuando digo no, realmente quiero decir no. ¿Hablo pensando en quedar bien hoy o pensando en poder sostener lo que digo mañana? Creo que estos son elementos que deben de llevarnos a cada uno de nosotros a meditar cómo usamos nuestra palabra cuando estamos en relación con los demás y con el Señor. Pero esto nos lleva a un tercer elemento, porque el versículo no termina ahí. Mira lo que dice al final. ¿Para qué? Para que no caigáis en condenación. Este pasaje es durísimo. Déjame explicarte por qué. Porque cuando un creyente cumple su palabra, va a hablar con limpia conciencia. ¿De qué estoy hablando aquí? Estoy hablando de una persona que sabe y que entiende las implicaciones de sus palabras. Y que entonces cada vez que habla con una persona y hace un compromiso, no hay maldad en él, tiene limpia conciencia. Entonces, quien no puede ser prudente manteniendo su hablar en sí y no, no, demuestra que hay algo mal con su carácter y no alcanza a ver la realidad en la que vive y a la que se está exponiendo. No está alcanzando a ver que está causándose problemas, quizás no en el mismo momento, sino para el futuro, y no se da cuenta que se está exponiendo a una condenación. Wow, ¿de qué estamos hablando aquí? Yo creo que aquí Santiago está pensando en personas que están dentro de la congregación que él sabe que no son creyentes, que él sabe que no tienen una relación con Cristo, que él sabe que como no son creyentes, al estar en esta religiosidad, porque si tú estás consciente, nosotros no podemos evitar que venga aquí alguien que no tiene fe en Jesús, ¿verdad? O alguien que es religioso, que cree que es creyente, pero pues, nunca nos has visto en la entrada diciendo, ¿y tú cuándo aceptaste a Cristo? No, entonces tú no puedes entrar. Entonces no hacemos eso. Y yo quiero decirte que cuando leía esto, yo decía, qué interesante.
Porque esto es algo que yo aprendí a mi pastor. En una ocasión estábamos haciendo un evento evangelístico y entonces en ese proceso de repente empezó a llegar un montón de gente de otras iglesias, porque al hacer el registro decían de dónde venían. Y entonces, preocupados porque era un evento evangelístico, llegamos donde el pastor, porque era un evento que duraba toda una semana en un hotel todo pagado, una cosa muy grandota, ¿verdad? Ahí. Entonces, llegamos donde el pastor, le dijimos, mira, ¿cómo podemos hacer para evitar que vengan el montón de creyentes de otras iglesias, ¿verdad? Y quiten el espacio para personas que no son creyentes. Entonces, esa discusión y nos dice el pastor Julio, después de que leímos todo lo que le dijimos, él nos dice, yo solo les quiero hacer una pregunta. Ajá. ¿Y ustedes cómo saben que todos esos creyentes que vienen son verdaderamente creyentes? No lo sé. Entonces, uno tiene que estar consciente siempre que dentro de cada congregación van a haber personas que son religiosas. Van a haber personas que creen y se han engañado a sí mismos que son creyentes. Y que creen que por la manera en cómo viven o cómo piensan, están bien con Dios. Pero son religiosos. Y no tener claridad de tu fe en Cristo realmente te expone a la condenación eterna. Yo no quiero que esto te pase a ti. Pero fíjate lo que está diciendo Santiago. Él está diciendo que quienes viven mintiendo, prometiendo, haciendo compromisos que no están dispuestos a cumplir y que son mentirosos, que mienten flagrantemente sabiendo que no van a cumplir con su palabra, son personas que se están exponiendo a tener muchos problemas en esta vida, pero también se están exponiendo a una realidad eterna de condenación. Yo no quisiera eso para ti. ¿Por qué dices esto? Mira, ¿por qué esto es tan serio? Por la advertencia. Dice, para que no caigas en condenación. Ojo, condenación, no disciplina. Está diciendo condenación. Fíjate, yo me voy a salir del script, pero vamos a Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Vamos a leer el famoso pasaje de Juan 3:16. Pero mira todo el contexto, pon atención. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, dice, vida eterna. ¿Ok? ¿Me sigues? Mira lo que dice después. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El deseo de Dios es que si tú crees en Jesucristo, porque Él murió por ti en la cruz del Calvario, si tú le entregas tu vida y crees en fe que Él es el Señor de tu vida, el que gobierna tu vida, tus decisiones y el que controla toda tu manera de vivir, entonces tú dices, Él no vino a condenarte a ti porque has depositado tu fe en Él. Pero mira lo que dice el 18, el que en Él cree no es condenado. Es un verdadero hijo de Dios, no ha sido condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Sabes lo que está diciendo el pasaje? No juréis, no mintáis, para que no caigáis en condenación. ¿Por qué está diciendo esto Santiago? Santiago está diciendo esto porque el que miente, el que tiene un estilo de mentira, se expone al juicio eterno. Wow, Mario, ¿no te parece que está siendo muy duro en lo que estás diciendo? Veamos lo que dice el pasaje. Mira, Apocalipsis 21-25. Vamos a ver 3 pasajes en Apocalipsis, 2 en este momento.
Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Está hablando de la gran ciudad. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación ¿y qué dice? Mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro del Cordero. Entonces, fíjate, ¿quiénes son los que están inscritos en el libro del Cordero? Los que creyeron, según Juan capítulo 3 que acabamos de leer, los que depositaron su fe en Cristo, los que entendieron que sus pecados y su condición no podía salvarles y por eso pusieron su fe en el Señor Jesucristo. Por eso fueron libres y limpios de toda condenación. Pero el que tiene un estilo de mentira, y se va a quedar fuera de la ciudad. Pero Mario, ¿y que tú no mientes? No, mentiroso me dirían, ¿verdad? O sea, no, sí, sí miento. Pero mentir ocasionalmente y tener un estilo de vida de mentira son dos cosas completamente diferentes. ¿Me explico? ¿Tienes un estilo de vida de mentiras? Y si lo tienes, ¿qué pasaría si la gente se diera cuenta realmente de quién eres? Y más allá de la gente, ¿qué va a pasar el día que Dios esté delante de ti, a quien no le vas a poder mentir? Porque nunca estuviste dispuesto a sacar la mentira de tu corazón. ¿Mientes con flagrancia? Cuidado, porque mira lo que dice el pasaje, en el siguiente pasaje en Apocalipsis. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Fíjate, la relación padre-hijo, lo mismo que está diciendo en Juan capítulo 1:12. ¿Te recuerdas lo que dice Juan 1:12? Dice de la siguiente manera, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que entienden que no pueden salvarse a sí mismos, que sus pecados son demasiado groseros y que necesitan a Jesús, entran en una relación de hijo. Y la justicia de Jesús es imputada a nosotros. Entonces, pero dice, pero los cobardes e incrédulos, los que estuvieron dispuestos a amar más su estilo de vida y no creer a Jesús, los abominables, los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras. ¿Y qué dice? Y todos los mentirosos tendrán su parte. ¿En dónde? En el lago de fuego que arde con fuego y azufre, perdón. ¿Qué es? ¿Qué dice? La muerte segunda. Un estilo de vida de mentira asegura un destino eterno, pero no es el cielo. No es el cielo. Entonces, la advertencia está ahí. Si eres una persona que haces compromisos y estás acostumbrado a mentir y no te duele para nada, eres indolente, no te duele no cumplir sus compromisos, tú vienes donde un hermano y dice, mira, fíjate que estoy en esta situación y no será que me puedes ayudar con esto, yo te prometo que te voy a pagar y después te haces el de los panes, ¿verdad? Bueno, aquí no sirve el de los panes, ¿verdad? En El Salvador sí sirve el de los panes. Te explico, ¿verdad? En mi país, tú no vas a comprar el pan a una tienda, sino que el del pan pasa con una corneta, pero pasa como que no le quiere, como que no quiere venderle a nadie, ¿verdad? Entonces, él pasa, pero cuando sales a la calle ya está como 2 cuadras allá, ¿verdad? Entonces, es como se hacen los panes, ¿verdad? Son de esas cosas culturales que no valen la pena contar, ¿verdad? Pero fíjate, o sea, si a ti no te duele poner tu palabra ahí y no cumplir, hay un problema de carácter que está señalando una realidad más fuerte. Entonces, ten cuidado, ¿por qué es tan serio? No solo por la advertencia, sino por la raíz.
cuando Santiago menciona este mandato, sin duda alguna, tiene en mente las palabras de Jesús en Mateo 5:37. Dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. ¿Te recuerdas que te dije que te quedaras con esta frase? Fíjate lo que está diciendo Jesús. Recuerda que Mateo 5 es el pasaje paralelo, gemelo de Santiago. Entonces lo que él está diciendo, que tu hablar sea sí, sí, y no, no. Porque lo que es más de esto de mal procede. ¿Qué significa? Mira, primero, antes de explicarte qué significa. La verdad distingue a la iglesia, a los verdaderos hijos de Dios, de un mundo de mentiras. Un sistema construido sobre la mentira. Tú y yo vivimos en un sistema construido de mentiras. Si la mentira se cae en este mundo, todo se destruiría. Solo ve cómo funciona Wall Street. Especulaciones. ¿Qué pasa si cierran, verdad, el estrecho de Hormuz? Todo empieza a subir. Especulación. ¿Cerraron el estrecho de Hormuz? No, no lo cerraron, pero como hubo una especulación, alguien estaba manipulando la verdad para sacar ganancia. ¿Cuántas cosas existen así en este mundo? Entonces, quien tiene un estilo de vida de mentira podría estar reflejando una realidad más profunda. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. Juan capítulo 8, mira lo que dice. Vamos a ir hasta, lo puse en un error en un orden equivocado. Mira lo que dice Juan 8:44, dice, palabras de Jesús cuando está discutiendo con los fariseos, dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sabes lo que está diciendo aquí el Señor? Que cuando tú y yo desarrollamos un estilo de mentira, esto debería entonces señalarnos, hacernos ver que muy probablemente quizás no tenemos a Cristo en el corazón. Se tenía que decir y se dijo. ¿Eres mentiroso? O sea, pregúntate, ¿qué tan hábil eres para mentir? Yo les he contado en el pasado que yo fui enseñado por mi familia a mentir. Y mentíamos por todo y por nada. Yo tengo una cicatriz aquí porque un día pasando por un alambre me herí. Pero yo le decía a mis amigos, me mordió un perro y entonces yo agarré el perro y le quebré la quijada. Y entonces, porque me quería sentir más, ¿verdad? Y tenía 14, 15 años. Porque a veces la mentira la necesitamos para llenar vacíos en nuestro corazón que solamente el Señor puede llenar. A veces usamos la mentira porque funciona, porque la vemos como una herramienta para salir al paso de los problemas que nos estamos cosechando. Y aprendimos desde pequeños, o sea, ¿y quién votó esto? Se cayó. Así dicen los niños, se cayó, dicen los niños. Cuando tú lo has visto que derramó él la leche, se cayó. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Cuando hay un estilo de vida de mentira, la persona, no hay mejor momento en la vida que se parezca más a Satanás que cuando está mintiendo. Entonces, cuando hablas, ¿a quién reflejas? Fíjate que Jesús acertó el problema del origen. El problema está en un corazón que no ha sido transformado. Por eso Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias.
Una persona que tiene un estilo de vida de mentira, que se compromete y no cumple, que pone su palabra y no le importa, simple y sencillamente es una persona donde su corazón no ha sido transformado por Jesús. Entonces, ¿por qué esto es tan serio? Primero por la advertencia, segundo por la raíz y luego por el destino. Mira, entonces, ¿qué estás diciendo, man? Mira, Apocalipsis no trata la mentira como un asunto menor, la mete como los elementos que no van a permitir que una persona entre en el cielo. La incluye 3 veces entre lo que queda fuera de la ciudad de Dios. Entonces aquí viene la gran pregunta para ti y para mí. ¿La verdad es la regla y la mentira es la excepción o es al revés? La mentira es la regla y la verdad es la excepción. Si este patrón es así, si ese es patrón o es un estilo de vida, lo que está revelando es que el corazón no ha sido transformado. Pero si tú eres una persona que habla verdad, es evidencia de que tú has sido transformado por el Señor. Entonces, mira, lo voy a decir de otra manera. El punto no es la perfección, es el patrón. El patrón lo que hace es revelar el corazón. ¿Tienes un estilo de vida de mentira? Probablemente no tienes a Cristo en tu corazón. Probablemente. Entonces, mira, ¿por qué digo el destino? Apocalipsis 22:15 dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Fíjate lo que está diciendo la palabra. Tener un estilo de mentira es amar la mentira. ¿Cómo se ve cuando tú amas a alguien? ¿Cómo le demuestras a alguien que le amas? Le sirves, le dedicas tiempo, lo aprecias, lo valoras, lo estimas. ¿Es esta tu relación con la mentira? ¿La amas? ¿La aprecias? ¿La valoras? ¿La estimas? Porque te funciona, porque es delicioso salirte con la tuya, porque es bueno, porque logras lo que quieres lograr, la disfrutas. Cuidado, son señales que se ha desarrollado en tu vida un estilo de mentira. Mira cuál es la solución a esto. Cuando el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 8:44, vosotros sois hijos de vuestro padre y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es padre de mentira, ¿verdad? Y todo lo que hace Él es mentira. Y todo lo que viene de Él es mentira. El contexto de ese versículo está en Juan 8:36-38 y Él dice así, así que, ¿qué oportunidad les da a estos hombres mentirosos con los que Él está hablando? Se la ha dado antes y les dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y ahí es donde comienza la discusión. Nosotros somos padres de Abraham y el Señor les dice, no, ustedes son ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo.
¿Y sabes qué? Eran religiosos. Eran personas que se sabían la Biblia de memoria desde los 13 años. Se memorizaban todo el Torá. Eran personas que habían pasado todo el tiempo en el templo. Eran personas que supuestamente tenían al Dios de Israel, su Dios. ¿Sabes qué es lo peor que nos puede pasar a ti y a mí? Es que vengamos a la iglesia y que creamos que tenemos una relación con Dios. Que creamos que Dios es nuestro Señor, pero tenemos un estilo de mentira. No puede ser una cosa y la otra. Es o una cosa o la otra. No puedes ser mentiroso y decir que eres creyente. No se puede. Perdón. Pero así como está haciendo Santiago, estoy tratando de ser contigo. No juréis, no te comprometas, no desarrolles un estilo de vida, que tú sí sea sí, que tú no sea no, porque si no te expones a la condenación. ¿Por qué? Porque mentir, prometer, no cumplir, evidencia que tu corazón de verdad no ha sido transformado. Así que te dejo con esto. La solución está ahí. Jesús es el Señor. Vamos ahora.